Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los circuitos RC, donde vamos a ver la variación de la impedancia y del ángulo de fase con la frecuencia, es decir, vamos a ver que cuando cambiamos la frecuencia, la incrementamos o la decrementamos, vamos a ver cómo cambia la impedancia y el ángulo de fase. Y para ello, bueno, pues tenemos que hacer un pequeño repaso a todo lo que hemos visto para llegar a terminar de entender todo esto. Nosotros ya sabemos lo siguiente, que cuando tenemos un capacitor, bueno, pues ya sabemos que la corriente del capacitor o la corriente de circuito está adelantada con respecto al capacitor en 90 grados. Habíamos visto que teníamos lo siguiente, aquí teníamos la corriente y aquí teníamos el voltaje del capacitor, o lo que es lo mismo, el voltaje del capacitor está retrasado con respecto a la corriente en 90 grados. Ahora bien, como la corriente y el voltaje del resistor están en fase, es decir, que teníamos aquí, por ejemplo, el voltaje del resistor y aquí, lo voy a poner en azul, la corriente, como están en fase, eso quiere decir que el voltaje del resistor tiene que estar adelantado con respecto al voltaje del capacitor en 90 grados, o lo que es lo mismo, el voltaje del capacitor está retrasado con respecto al voltaje del resistor en 90 grados. ¿Por qué? Porque si la corriente está adelantada con respecto al voltaje del capacitor en 90 grados y la corriente y el voltaje del resistor están en fase, eso quiere decir que aquí también tenemos el mismo desfase. Ahora bien, por la ley de Kirchhoff ya sabemos que el voltaje de la fuente de alimentación es igual a la suma de las caídas de voltaje. Bueno, pues como tenemos estos dos voltajes de aquí, al sumarlos ya vemos que obteníamos lo siguiente. Aquí teníamos el voltaje de la fuente de alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el voltaje del resistor está adelantado con respecto al voltaje de la fuente de alimentación, aquí lo podemos ver, y que el voltaje de la fuente de alimentación está adelantado con respecto al voltaje del capacitor, como podemos ver aquí. Y el resultado final de la corriente y el voltaje de la fuente de alimentación, bueno, pues ya vemos que la corriente realmente está adelantada con respecto al voltaje de la fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque si el voltaje del resistor está adelantado con respecto al voltaje de la fuente de alimentación y la corriente y el voltaje del resistor están en fase, eso quiere decir que la corriente también tiene que estar adelantada con respecto al voltaje de la fuente de alimentación. Ahora bien, ¿qué ocurre realmente con la frecuencia? ¿Cómo cambia la impedancia y el ángulo de fase? Bueno, pues aquí tenemos un circuito donde estamos midiendo la corriente, estamos midiendo la caída de voltaje del resistor y estamos midiendo la caída del voltaje del capacitor. Y aquí tenemos una fuente de alimentación que ya sabemos que se mantiene constante y vamos a suponer que aquí tenemos un aparato donde podemos cambiar la frecuencia. Cambiamos la frecuencia, pero el voltaje se mantiene constante. Bueno, pues ¿qué ocurre cuando nosotros incrementamos realmente la frecuencia? Cuando incrementamos la frecuencia ya sabemos que la reactancia capacitiva, bueno, pues que tiene que disminuir, porque teníamos esta ecuación de aquí. Y aquí tenemos la capacidad. Bueno, pues como digo, cuando aumenta la frecuencia, cuando aumenta el denominador, ya sabemos que la reactancia capacitiva tiene que disminuir. Si la reactancia capacitiva disminuye, eso quiere decir que el término que tenemos dentro de la raíz cuadrada tiene que disminuir, porque ya sabemos que la reactancia capacitiva disminuye. Entonces, esta suma tiene que disminuir. Y lo mismo, si esto disminuye, el resultado de la raíz cuadrada tiene que disminuir. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando aumenta la frecuencia también disminuye la impedancia. Ahora bien, ¿qué pasa con la caída de voltaje del capacitor? Bueno, pues que si la reactancia capacitiva disminuye, la caída de voltaje del capacitor también tiene que disminuir. Es decir, que cuando aumenta la frecuencia, el voltaje del capacitor tiene que disminuir. La caída de voltaje del capacitor disminuye. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la reactancia capacitiva disminuye. Si este voltaje disminuye, la caída de voltaje del resistor tiene que aumentar, porque ya sabemos que la suma de las dos caídas tiene que ser igual al de la fuente de alimentación. Si este disminuye, este tiene que aumentar. Ahora bien, si este aumenta y este disminuye, y como la impedancia ha disminuido, bueno, pues como la impedancia es la oposición a la corriente y disminuye, eso quiere decir que la corriente tiene que aumentar. Bueno, pues resumiendo, ya vemos que cuando aumenta la frecuencia disminuye la reactancia capacitiva, con ello disminuye la caída de voltaje del capacitor, aumenta la caída de voltaje del resistor y como disminuye la impedancia, la corriente tiene que aumentar. ¿Qué pasa cuando disminuye
si la frecuencia disminuye, bueno, pues ya sabemos que la reactancia capacitiva aumenta, la caída de voltaje del capacitor tiene que aumentar, la caída del voltaje del resistor tiene que disminuir, porque ya sabemos que la suma de las dos caídas del voltaje tiene que ser igual a la de la fuente de alimentación, pero ya sabemos que la impedancia tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que teníamos esta ecuación de aquí, donde tenemos la resistencia que se mantiene constante, pero la reactancia capacitiva va cambiando en función de la frecuencia, y si la frecuencia disminuye, la reactancia capacitiva aumenta. Este término aumenta y el resultado de la raíz cuadrada tiene que aumentar. En definitiva, la impedancia también aumenta. Como la impedancia es la oposición a la corriente, eso quiere decir que la corriente tiene que disminuir. Ahora, para verlo más claro, bueno, pues vamos a tener esta situación donde estamos midiendo aquí la caída de voltaje total, es decir, la de la resistencia y la del capacitor, que ya sabemos que tiene que ser igual al de la fuente de alimentación, y aquí simplemente estamos midiendo la caída de voltaje del capacitor y aquí la corriente. Y recordar que teníamos estas ecuaciones, aquí tenemos la de la impedancia y aquí tenemos la de la reactancia capacitiva. Bueno, pues en este sentido ya vemos lo siguiente, que aquí el voltaje nunca va a cambiar porque tiene que ser constante, porque aquí tenemos el voltaje de la fuente de alimentación y aquí estamos midiendo el voltaje de las caídas de voltaje tanto del resistor como del capacitor, y como la suma tiene que ser igual al de la fuente de alimentación, este voltaje no va a cambiar. Ahora bien, ya sabemos que cuando aumenta la frecuencia, la caída del voltaje del capacitor tiene que disminuye. Si esto disminuye, esta caída de voltaje tiene que aumentar. Ahora bien, como la impedancia realmente disminuye, es decir, esto disminuye y esto se mantiene constante, porque es el voltaje de la impedancia, es decir, tanto del resistor como del capacitor, y como se mantiene constante porque es igual al de la fuente de alimentación, bueno, pues si este término disminuye, la corriente tiene que aumentar. ¿Qué ocurre con esta ecuación de aquí? Bueno, pues ya sabemos que la reactancia capacitiva disminuye cuando aumenta la frecuencia, que el voltaje del capacitor disminuye, y eso quiere decir que la corriente tiene que aumentar. Bueno, pues simplemente para que veáis qué ocurre con las ecuaciones. Pero en definitiva, y vuelvo a repetir para que quede claro, cuando aumenta la frecuencia, ya sabemos que la caída del voltaje del capacitor disminuye porque la reactancia capacitiva disminuye, el voltaje que tenemos a través del resistor tiene que aumentar, porque si este disminuye, este tiene que aumentar. Pero ya sabemos que la impedancia tiene que disminuir, porque si disminuye la reactancia capacitiva, todo esto disminuye. Y eso se traduce en que la corriente tiene que aumentar. Ahora bien, recordar que este voltaje es para la impedancia, es decir, tanto para la caída de voltaje del resistor como tanto para la caída del voltaje del capacitor. Eso quiere decir que esto se mantiene constante porque la suma es igual al de la fuente de alimentación. Bueno, pues ¿qué ocurre realmente con el ángulo de fase cuando aumenta la frecuencia o disminuye la frecuencia? Aquí lo tenemos. Ya vemos lo siguiente, que cuando aumenta la frecuencia, el ángulo va disminuyendo. En cambio, si disminuye la frecuencia, el ángulo va aumentando. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues lo acabamos de ver. Ya sabemos que cuando aumenta la frecuencia, la reactancia capacitiva disminuye. Si la reactancia capacitiva disminuye, hemos visto que la impedancia disminuye. Ahora bien, el ángulo también disminuye. Recordad lo siguiente, que cuando teníamos dos resistores, y lo voy a poner así, cuando teníamos dos resistores y uno de ellos era muchísimo más grande que el otro en cuanto a ohmios, bueno, pues prácticamente el otro no lo teníamos en cuenta. Es decir, si este de aquí es mucho más pequeño que este otro, toda la caída de voltaje va a estar en este resistor, que va a ser igual al de la fuente de alimentación. Y este lo despreciamos. Bueno, pues lo mismo nos pasa cuando tenemos un resistor y tenemos un capacitor. Cuando el resistor es mucho más grande que la reactancia capacitiva, prácticamente esta no la tenemos en cuenta y toda la caída de voltaje va a caer en el resistor. Es decir, esto se traduce a lo siguiente: si aquí tenemos el resistor y recordar que aquí teníamos la reactancia capacitiva, bueno, pues si la reactancia capacitiva va disminuyendo, ya vemos que realmente el ángulo va disminuyendo. Es decir, si ahora tenemos aquí
la reactancia capacitiva, bueno, pues ya vemos que tenemos este ángulo y lo estoy poniendo en este lado. Ahora bien, si la reactancia capacitiva es mucho más pequeña, bueno, pues ya vemos que el ángulo cada vez se va haciendo más pequeño. En cambio, si la reactancia capacitiva se va haciendo mayor, ya vemos que el ángulo es mucho mayor. Y como os había dicho que si despreciamos, por ejemplo, aquí el capacitor, prácticamente no tendríamos reactancia capacitiva, y ya sabemos que la resistencia, en este caso, es igual a la impedancia. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el ángulo es igual a cero o prácticamente igual a cero, se aproxima a cero. Ahora bien, si la reactancia capacitiva es mucho mayor que el resistor no lo tenemos en cuenta y prácticamente toda la caída de voltaje cae en el capacitor. Es decir, que tendríamos lo siguiente: aquí tendríamos la reactancia capacitiva y aquí tendríamos el resistor. Bueno, pues ya vemos que realmente el ángulo aumenta. Pero nuevamente, si nosotros despreciamos la resistencia, en este caso, bueno, pues la reactancia capacitiva es igual a la impedancia. Y ya sabemos que el ángulo es igual o se aproxima a 90 grados. Ya sabemos que realmente el ángulo de fase va a estar entre 0 y 90 grados o menos 90 grados. Ahora bien, si nos aproximamos a la resistencia, el ángulo de fase se va a aproximar a 0, y si nos aproximamos a la reactancia capacitiva, que sea igual a la impedancia, el ángulo ya vemos que va a ser aproximadamente a menos 90 grados, porque siempre va a estar entre menos 90 y 0 grados. Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que cuando aumenta la frecuencia, realmente disminuye la reactancia capacitiva y este ángulo disminuye. Ahora bien, si va disminuyendo la frecuencia, ya vemos que la reactancia capacitiva aumenta y el ángulo va siendo mayor. Bueno, pues así es como cambia realmente la impedancia y el ángulo de fase cuando va cambiando la frecuencia. Y para verlo en acción, bueno, pues vamos a realizar unos ejercicios. Mirad, nos dice lo siguiente, que para el circuito RC en serie del siguiente circuito, determine la magnitud de la impedancia total y el ángulo de fase para cada uno de los valores de frecuencia de entrada. Bueno, pues aquí tenemos este circuito y aquí tenemos la frecuencia que va cambiando, y ya vemos que va incrementando. Si va incrementando, eso quiere decir que la impedancia va a ser, en los ejemplos, menor, cada vez menor, y que el ángulo también va a ser menor. Para comprobarlo, bueno, pues aquí tenemos el primer ejercicio. Ya sabemos que necesitamos obtener la reactancia capacitiva. Bueno, pues como tenemos aquí este dato y también el dato de la frecuencia, ya sabemos que obtenemos la reactancia capacitiva. Ahora bien, si tenemos la reactancia capacitiva, ¿cuál sería la forma rectangular? Bueno, pues ya sabemos que la impedancia es igual, en este caso, a 1 kiloohmio menos, y aquí tendríamos J, y ya sabemos que tenemos 1,59 kiloohmios. Esto lo tenemos que pasar a forma polar. Recordar, bueno, pues aquí lo tenemos. Lo pasamos a forma polar y ya vemos que obtenemos esto de aquí. Aquí tenemos la impedancia en forma polar. Es decir, que más o menos tendríamos lo siguiente. Aquí tendríamos la resistencia, aquí tendríamos la reactancia capacitiva y aquí tendríamos la impedancia, cuya magnitud ya vemos que es 1,8, y el ángulo, bueno, pues ya vemos que es menos 57,8 grados. Bueno, pues aquí tenemos el dato. ¿Qué pasa si aumenta la frecuencia? Si aumenta la frecuencia, estos dos datos tienen que disminuir. Bueno, pues para verlo, aquí lo tenemos. Nuevamente obtenemos la reactancia capacitiva para el nuevo valor de la frecuencia y ya vemos que obtenemos estos ohmios. Nuevamente, bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener la forma polar. Bueno, pues obtenemos la forma polar y ya vemos que obtenemos esto de aquí. Bueno, pues ya hemos visto que obtenemos menos impedancia y que el ángulo es menor, se va aproximando a 0. ¿Qué pasa si seguimos aumentando la frecuencia? Bueno, pues si seguimos aumentando la frecuencia ya sabemos que la impedancia va a disminuir y también el ángulo de fase. Aquí lo tenemos. Bueno, pues obtenemos la reactancia capacitiva nuevamente con el nuevo valor de la frecuencia y luego ya obtenemos la forma polar de la impedancia. Ya vemos que obtenemos 1,13 y este ángulo de aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Que según va aumentando la frecuencia, la impedancia va disminuyendo y también el ángulo. Bueno, pues ahora es como si tuviésemos lo siguiente: aquí la reactancia capacitiva, aquí la resistencia y ahora tendríamos aquí la impedancia con un ángulo de fase menor de menos 28, cuyo valor, bueno, pues ya vemos que la magnitud es 1,13. Bueno, pues como digo y repitiendo, ya vemos que cuando aumenta la frecuencia disminuye la impedancia, como acabamos de ver,
y también disminuye el ángulo de fase. Ahora bien, si va decrementando la frecuencia, si la frecuencia es menor de 10 kilómetros, bueno, pues vamos a obtener cada vez más impedancia y el ángulo va a ser mayor, porque nos vamos aproximando cada vez más a la reactancia capacitiva. Porque recordad que cuando tenemos un circuito totalmente resistivo, bueno, pues la impedancia es igual a la resistencia y ya sabemos que el ángulo de fase es igual a 0. Ahora bien, si tenemos un circuito totalmente capacitivo, ya sabemos que la impedancia es igual a la reactancia capacitiva, cuyo ángulo de fase ya sabemos que es menos 90 grados. Es por ello que cuando aumenta la frecuencia, disminuye ese ángulo de fase y también la impedancia, y cuando disminuye la frecuencia ya sabemos que aumenta el ángulo de fase y también el valor de magnitud de impedancia. Bueno, pues para que veáis lo que hemos hecho hasta ahora, bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos lo siguiente, que cuando incrementa el valor de la frecuencia ya sabemos que el ángulo de fase va disminuyendo y también la magnitud de la impedancia. Bueno, pues aquí tenemos los tres resultados. Ya hemos visto que cuando aumenta la frecuencia, bueno, pues ya sabemos que la impedancia disminuye y que el ángulo de fase va disminuyendo. Bueno, pues recordad lo siguiente, que teníamos esto de aquí tendríamos la resistencia y aquí tenemos la reactancia capacitiva. Ya sabemos que cuando calculamos la impedancia, bueno, pues tenemos una magnitud y cierto ángulo. Eso ya lo hemos visto en estos ejercicios. Ahora bien, ya sabemos lo siguiente, que cuando el circuito es totalmente resistivo, bueno, pues ya sabemos que la resistencia es igual a la impedancia y que el ángulo de fase es igual a 0. Ahora bien, cuando estamos en un circuito totalmente capacitivo, ya sabemos que la reactancia capacitiva es igual a la impedancia y que el ángulo de fase es igual a menos 90 grados. Ahora bien, si el valor de la resistencia es mucho menor que la reactancia capacitiva, bueno, pues nos estamos aproximando realmente a la reactancia capacitiva, y eso quiere decir que nos estamos aproximando a los menos 90 grados. Ahora bien, si la reactancia capacitiva es mucho más pequeña que la resistencia, bueno, pues nos estamos aproximando al valor de la resistencia, y eso quiere decir que el ángulo de fase se va aproximando cada vez más a 0. Bueno, pues como digo, si aquí vamos disminuyendo la frecuencia, llegará un momento que realmente ese ángulo de fase sea igual a 0, y aquí si seguimos aumentando la frecuencia, llegará un momento que realmente tengamos este desfase de ángulo, porque nos estamos aproximando realmente a la reactancia capacitiva. Ahora bien, antes de ver lo que vamos a ver en el siguiente vídeo, o explicar lo que vamos a ver en el siguiente vídeo, ya sabemos lo siguiente, que cuando tenemos la caída de voltaje del resistor y tenemos la caída de voltaje del capacitor, bueno, pues ya hemos visto que teníamos este desfase de aquí. ¿Por qué? Porque ya sabemos que realmente la corriente está adelantada con respecto al voltaje del capacitor en 90 grados, o lo que es lo mismo, ese voltaje del capacitor está retrasado con respecto a la corriente en menos 90 grados. Bueno, pues aquí tenemos el mismo desfase, porque ya sabemos que la corriente y el voltaje del resistor están en fase. Bueno, pues según la ley de Kirchhoff ya sabemos que tenemos que sumar las caídas de voltaje para obtener el voltaje de la fuente de alimentación. Y por ello, bueno, pues ya habíamos visto según este dibujo que realmente el voltaje del resistor está adelantado con respecto a la fuente de alimentación y que el voltaje del capacitor está retrasado con respecto al voltaje de la fuente de alimentación. Bueno, pues lo que vamos a ver en el siguiente vídeo y también en el siguiente, es decir, nos quedan dos vídeos para acabar con los circuitos RC en serie, para continuar con los circuitos RC en paralelo. Bueno, pues nos quedan, como digo, dos vídeos, y en esos dos vídeos vamos a ver cuál es el desfase que hay entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida, porque ya vamos a ver que realmente tenemos también un desfase. Bueno, pues en el siguiente vídeo vamos a ver el circuito RC de retraso, donde el voltaje de salida está retrasado con respecto al voltaje de entrada, y dentro de dos vídeos vamos a ver los circuitos RC de adelanto, donde ya vamos a ver que realmente el voltaje de salida está adelantado con respecto al voltaje de entrada. Pero como digo, eso lo vamos a ver en los dos siguientes vídeos para acabar con esto de los circuitos RC en serie y poder comenzar con los circuitos RC en paralelo. Pero que quede muy claro lo que ha ocurrido con la frecuencia y con las explicaciones que hemos visto en este vídeo. Ya queda claro por qué tenemos estos desfases y por qué realmente el ángulo de fase
disminuye cuando aumenta la frecuencia o aumenta cuando disminuye la frecuencia. ¿Y qué ocurre también con la reactancia capacitiva? Que ya sabemos que disminuye cuando aumenta la frecuencia y que aumenta cuando disminuye la frecuencia. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver el circuito RC de retraso. Hasta la siguiente.